Él va a tener la grabación. Cualquier cosa, si llega a necesitar, ustedes suben el acceso en el chat de WhatsApp. Le voy a pedir a Hugo que nos guíe una pequeña oración para dar el comienzo de la clase de hoy. ¿Sí? Amén. Vamos a orar juntos, sí. Padre, te damos gracias el día de hoy, mi Dios, porque primeramente a ti te ha placido que hoy día veamos la luz de un nuevo día. Un día creado, mi Dios, para que nosotros veamos tu grandeza y nos levantemos en victoria y podamos vencer el pecado en tu nombre, Padre. Te damos gracias por todo y cuanto nos das, mi Dios, y también por lo que no nos das. Te agradecemos por este tiempo, que bendigas al pastor Daniel y a todos los hermanos acá presentes, porque nuestra única intención, Padre, es entender tu palabra, ni para la izquierda ni para la derecha, mi Dios, sino comprenderla. ¿Cuál fue la intención? ¿Qué es lo que quisiste decirnos? Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad y bendice a cada uno de tus hijos acá presentes. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Hugo. Gracias a Dios. Muy bien, comencemos entonces. Este curso es del Ministerio de Logos K Logos, que tenemos una página web, si lo que no conocen, logoskLogos.com. Es una página web de Biblia interlineal. Van a ver la Biblia en español, Reina Valera 1960, no porque que me guste esa versión, sino la versión sin licencia. ¿Sí? Por eso utilizo esa versión. Y abajo, griego bíblico. ¿Sí? Abajo, griego bíblico, con todos los códigos parsing, strong. Van a ver, tendré que aprender cómo manejar la página web, pero es la página única que hay en el mundo, ¿sí? Con el 100% en español. Hay muchas páginas mejor que esta página mía que lo hice. Aún falta terminar, ¿sí? Pero está en inglés. Dice en castellano, pero uno va haciendo clic, 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 aparece en inglés, ¿sí? Una de las páginas web que sea simple, cómodo para poder, ¿sí? Entrar desde un celular también. Diseñado de esta manera. Le va a servir mucho una vez que haya hecho el curso, porque es una página gratis. Ustedes, como saben, pueden entrar y utilizar esta herramienta. Me faltan 5 libros de Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento está completo, ¿sí? Muy bien. Aparte tengo YouTube, no sé si Logos a Logos igual, muchos ejemplos. Yo toda la semana subo la interpretación en base al griego bíblico y hebreo bíblico, la interpretación, ¿sí? Y Facebook, conocen también, ¿sí? Una vez por semana también el video, la interpretación. Últimamente 2, subía todos los días, pero 2 por semana de la interpretación. No sé si habrán visto, en base a lo que es el análisis sintáctico gramatical. Bien. Entonces, habrán visto este símbolo en algún lugar, ¿no es cierto? ¿Saben qué significa? Perdone, pueden dejar su micrófono encendido, ¿sí? Si no hay interferencia o el eco, ruido, porque así de esa manera, ¿sí? Evitamos de pedirle que encienda, que apague, encienda, apague, ¿sí? Pueden dejar todo encendido, ¿sí? Porque va a hacer muchas prácticas, muchas preguntas, perdone. Les hago muchas preguntas yo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Ese es el ictus o sí, no, el oye. Sí. Bien. Así o está escrito ictus, ¿sí? Después veremos en el alfabeto cómo pronuncia, no es U, sino es ypsilon, ictus, ¿sí? ¿Pero qué significa? Significa pez. Pez, bien.
Hay mucha gente que conoce como un símbolo de cristianismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Está bien. Yo he visto mucho este símbolo, ¿sabes dónde? En las trompas de los autos. Y cada vez que veo cómo manejar, uy. ¿Sí? No es un amuleto. Este símbolo no es de ahora, ¿sabe, no? Era de la época de Jesucristo. Eran de los cristianos perseguidos. ¿Sí? Hay un secreto, como ustedes dijeron, ictus significa pez. ¿Por qué tenía que ser pez? ¿Por qué tenía que ser esta forma? ¿Por qué no es un amuleto, sino es una, ¿sí?, confesión de fe, vida o muerte de los cristianos o de los seguidores de Jesús de aquel momento, que está escrito en griego bíblico. Los cristianos, en la época de Jesús, después de haber muerto en la cruz, resucitado y haya ido al cielo, los creyentes, los seguidores de Jesús, ¿sí?, crecían. Pero, ¿qué pasó? Fueron perseguidos y tuvieron que vivir ¿hasta dónde? ¿Ir a vivir en dónde? En las Catacumba. catacumbas. Exactamente. Pero supongamos que ellos tenían que también comer y vivir. Supongamos que una cristiana, una hermana cristiana, vino al mercado a vender, supongamos, verduras. Sí, puede ser, ¿no? Pero ella no puede decir que es una cristiana, porque si se llega a enterar la gente del mercado, miren, aquí hay una cristiana, y le van a arrestar y le van a llevar a la cárcel, ¿sí? ¿No es cierto? Y estaba sentado vendiendo verdura. De repente viene Hugo, ¿sí?, un hombre con cara de cristiano, bueno, pero no le puedes preguntar a Hugo, ¿tú eres cristiano? ¿Por qué? Si no llega a ser cristiano, yo no soy cristiano, entonces, ¿tú eres cristiano? Y se va a quedar ella como que, y se van a enterar que es la cristiana. Entonces, ¿qué hacía? Pero me parece que es cristiana, tiene cara de cristiana, buen nombre. Entonces la mujer en el suelo dibujaba la mitad de esta vez, ¿no? Entonces, si el que sabía lo que significaba este símbolo, este dibujo, ¿sí?, Hugo completaría así. Entonces la mujer, ¡ay, hermano, tú eres cristiano! ¡Qué gusto, qué gloria! ¡Shh! Sigamos firme, hermano. Ya vendrá nuestro Señor. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser un pez? Porque lo que significaba ictus, no solo pez, como le dije, en un secreto, es la sigla de cada palabra. Iota, después van a ver en los alfabetos, ¿sí? Pero ahora escuchen nomás, ictus, iota es la sigla de Jesús, que significa Jesús. Y parece X, en griego bíblico es He, ¿sí?, es Christos, ¿sí?, que significa Cristo en español, ¿sí? Y famosa Z, hay mucha gente que dice T, teta no es T, C. En el alfabeto vamos a ver uno por uno, no sea un problema ahora, ¿sí? Es Theos. Hay mucha gente que dice Teos, no es Teos, Theos, Dios significa, ¿sí? El siguiente alfabeto es Fios. Fios, no es U, ¿sí? Es wi, wi. Entonces, Fios significa hijo. Y el último,
¿sí? Es soter, significa Salvador. Entonces, cuando decía ictus, cuando escribían este símbolo, estaba diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios Salvador. Estaba diciendo, hermano, Jesucristo, nuestro Salvador, es el Hijo de Dios. Sigamos firme. Eso es lo que estaba diciendo. Eso es lo que estaba diciendo. Por eso, vida fuera muerte. El que sabía lo que significaba, tenía vida. El que no sabía, obviamente no tenía la vida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, pastor, ¿me puede explicar de nuevo lo que significa la sigma última? Soter, Salvador. Ah, Sí. gracias, sí, ¿Por soter. qué, sí, ¿por qué el griego bíblico es importante? Es una de las, ¿sí?, razones. El griego bíblico fue usado para esto, el símbolo, que hasta hoy en día lo usamos. ¿Sí? Otra razón, ¿en qué imperio bajo imperio estaba el pueblo Israel, judío, en la época de Jesús? Romano. ¿Bajo qué imperio? Romano. Romano. Entonces, ¿qué idioma tenía que haber hablado? Latín. Latín. Pero no es algo raro. Si estaba bajo el imperio de Romano, ellos seguían hablando griego. Incluso el Nuevo Testamento fue escrito por el griego. ¡Qué cosa rara! Y el título de la condena de Jesucristo en la cruz decía en 3 idiomas. ¿Sabían, no? Sí. El hebreo porque es el judío. Latín porque bajo el imperio romano. Y a su vez griego. Que el griego, el imperio griego ya se había ido, ¿lo es cierto? Pero seguían hablando el griego bíblico. ¿Por qué? Porque el griego bíblico no era solo un idioma, sino algo que había penetrado en la vida, en la cultura de la gente. No solo en los judíos, sino la gente del alrededor. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito el griego bíblico. Miren, Jesucristo mismo, él era judío, tenía que hablar en hebreo o quizá en latín, pero dio un ejemplo, dijo que yo soy el alfa y la omega. El alfabeto, el primer alfabeto griego bíblico es alfa, el último alfabeto griego bíblico es omega. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era más fácil la gente entender, ¿sí?, el mensaje de Jesucristo. Dijo, yo soy el principio y el fin. Yo soy alfa y la omega. Por eso el griego bíblico no como un idioma, es un idioma que era tan importante para la vida de la gente de aquel momento, de aquel lugar. Más que fue escrito el Nuevo Testamento. Por eso debemos aprender, no porque soy ser pastor o no porque ser, ¿sí?, predicador o líder, no. Todos los cristianos deben aprender el griego bíblico para poder entender correctamente y profundamente la Biblia. ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿Espero? Pastor, Sí. hablando de esa inscripción que se puso sobre la cruz en 3 idiomas, Sí. yo escuché o leí por ahí que en el hebreo Sí. las iniciales de Jesús, rey de los judíos, que quería decir, ¿va?, corresponde a YHWH, que es el nombre impronunciable de Dios. Pero bueno, eso ya es hebreo, no griego, ¿verdad? En hebreo.
Entonces, concentremos en griego bíblico. Igual, en algún, no sé si la clase que viene, justamente les voy a mostrar el título de la condena en 3 idiomas. Ahí lo veremos, ¿sí? ¿Sí? Déjenme seguir con él, ¿sí? Bien, es buena pregunta, Mario. Sí, bien. Sí, sí, en algún momento le tengo que mostrar, ¿sí? Pero ahí lo vemos mejor, ¿sí? ¿Le parece? Bien. Ahora, en una hora y media tengo que explicarle la cosa muy importante como la conclusión, cómo podemos aplicar supuestamente lo que vamos a aprender dentro de, ¿no? Después de estos 10 clases, que es, hay 6 métodos de análisis. El problema es que hay en muchos, ¿sí?, seminarios e institutos enseñan el griego bíblico. Muchos pastores, muchos predicadores, muchos estudiantes teológicos aprenden el griego bíblico. Pero ¿cuál es el problema? Yo cada vez que escucho la prédica de los que dicen que saben, de lo que aprendieron el griego bíblico como materia en el seminario, lo único que hacen, dice, miren, la palabra, esta palabra en castellano, en griego bíblico está escrito tal, y significa tal cosa, y nada más. ¿Me equivoco? No están suficientemente capacitados a hacer un análisis sintáctico gramatical con profundidad. ¿Por qué? No porque hayan sido malos los profesores, no, sino el enfoque no estaba apuntando a eso. Entonces, por eso este curso trata de quizás que sea, ¿sí?, nivel académico que sea menor, sin duda. Hay otros niveles mejores en cuanto al idioma en sí. Pero esto es lo que nos sirve para nosotros. Entonces, después de haber adquirido el conocimiento del griego bíblico, ¿y qué hacemos? Entonces tuve que investigar y hacer mis trabajos, elegir 6 métodos de análisis. Esto no es verdad absoluta. Ojo, no son métodos inventados por mí. Esto es que existe ya en varias áreas, ¿no? Lo que yo hice es traerlo y aplicarlo. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver uno por uno, ejemplo por ejemplo, ¿sí? Primer método es análisis sintáctico gramatical, como le dije. ¿De qué se trata? Este método es saber la composición de una oración. Cuando nosotros leemos la Biblia, ni siquiera, ¿sí?, prestamos la atención quién es el sujeto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Quién es el sujeto de la acción? Es tan importante. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el adverbio que modifica el verbo? ¿Cuál es el sustantivo? ¿Y cuál es su adjetivo? Que a su vez modifica al sustantivo, que cambia la cualidad del sustantivo. No pensamos en eso, ¿sí?, cuando leemos. Leemos. Entonces, se trata de analizar, ¿sí?, identificar cada palabra como si fuera un componente de una oración. ¿Cuáles son los componentes de una oración? Haciendo memoria de la primaria, ¿no? Sujeto, predicado, complemento. Bien, sujeto más predicado, ¿no es cierto? Dentro del predicado tenemos verbos, adjetivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Complemento directo, complemento indirecto. Exactamente. Entonces, se trata de identificar de acuerdo al componente de una oración. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un ejemplo con un pasaje bíblico. Juan, el Evangelio Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Juan 1 y 1. ¿Qué dice? En el principio. En el principio. El vivo. ¿En el principio qué?
era el verbo, ¿no es cierto? Y el verbo era con Dios, y el verbo era- Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Bien. ¿De qué se trata este método? ¿Cómo habría que aplicar este método cuando leemos, ¿sí?, este pasaje bíblico? Se van a dar cuenta que es tan útil, ¿sí?, que es tan importante. Primero, en un versículo puede haber una oración o dos oraciones o tres oraciones. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, habría que separar las oraciones o suboraciones. ¿Por qué? Si no separo primero, va a haber tres sujetos o dos sujetos, según la cantidad de oraciones que haya. Después se van a confundir. ¿Me explico? Entonces, vemos cuántas oraciones hay en este versículo. ¿Cuántas oraciones? 3. 3 oraciones. A propósito, he dividido así 3. En el principio era el verbo. Una oración. Y el verbo era con Dios. 2 oraciones. Pongo aquí 1, 2. Y el verbo era Dios. 3. ¿Sí? Eso no lo hacemos cuando leemos. Después, hagamos el análisis sintáctico gramatical en la primera oración. ¿Sí? ¿Cuál es el sujeto? Busquemos el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? En principio, ¿En el principio? no. No. Era Era es un el verbo. verbo. El verbo. Claro. Bueno, ya que dijo, era el verbo. Encontramos, identificamos el verbo. La acción. ¿Sí? Verbo. ¿Cuál es el sujeto entonces? Es el verbo. El verbo. Este es el sujeto. En la última clase le enseño los símbolos de análisis. ¿Es diferente? Eso ahora no lo voy a comentar, pero van a ver, porque le va a ser muy útil. Porque yo en mi Biblia tengo marcado con todos los símbolos. Entonces me doy cuenta con el símbolo, este es el sujeto, este es el verbo. ¿Sí? Después le enseño. ¿Sí? Pero presten atención de identificar cuál es el sujeto. El verbo es el sujeto. El dueño, el sujeto significa el dueño de la acción. ¿Está bien? ¿Sí? El verbo es el dueño del verbo de era. ¿Sí? En el principio, ¿qué es? Habla del tiempo. ¿Cuándo? ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Sigamos. Después hago el análisis sintáctico gramatical bien a fondo, ¿no? Primero, identifiquemos. La segunda oración. ¿Empieza con qué? El verbo. No. ¿Y qué es? Una conjunción Una confusión. Confusión. ¿Qué significa confusión? que liga dos frases. Bien, Conecta. bien. Quiere decir, la segunda oración no es que no tiene nada que ver con la primera, sino que hay una relación. ¿Está bien? Está siguiendo, ¿sí? ¿Sí? De la primera oración. ¿Está bien? Muy bien, ¿eh? En la segunda oración, ¿cuál es el sujeto? ¿Viene siendo Dios? ¿Con Dios? Con Dios no es el sujeto. Va a ser Una el condición. verbo. Otra Sí. vez el verbo. El verbo quiere decir el mismo sujeto que el de la primera oración. Está hablando del mismo sujeto. A veces cambia el sujeto, pero está hablando a propósito del mismo sujeto. Se van a dar cuenta, de a poco se van a dar cuenta, ¿sí? El verbo era igual, ¿sí? Ahora, con Dios habla de un estado, de una condicionalidad. El sujeto, ¿sí? Está con Dios. ¿Está bien? Bien. Tercera oración. Empieza otra vez con ¿qué? Con una
Y conjugación. No. Conjunción y Conjunción. significa también que tiene algo que ver, que se une. ¿Está bien? ¿Sí? Porque después nos va a dar el significado por qué el autor haya puesto esa confusión. ¿Sí? Mire, no por casualidad puso una confusión. Nosotros obviamos, ni le damos importancia por qué hay una confusión. Pero ojo, la escritura, la palabra, cada palabra que haya puesto por el Espíritu Santo, por algo. ¿Está bien? Bien. Pregunto, ¿cuál es el sujeto de la tercera? El sujeto en sí era Dios. Bueno, Dios. Verbo. El verbo sigue siendo el sujeto. Sigue siendo el verbo. Sigue siendo. Entonces, está hablando de estas tres oraciones del mismo sujeto, del mismo uno. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Era el verbo. Dios es el complemento. ¿Qué es complemento? Es la cualidad del sujeto. Por ejemplo, si yo digo, yo soy bueno. Bueno es el complemento. Bueno es la cualidad de yo. ¿Yo soy quién es? Yo soy como él. Bueno. Por ejemplo, ¿sí? Él es gordo. El sujeto, gordo es el complemento. ¿Sí? Es la cualidad de él. ¿Está bien? Entonces, Dios no es sujeto, es complemento, pero es igualdad del sujeto, cualidad del verbo. ¿Está bien? ¿Me sigue, no? Ahora, vamos a hacer el análisis sintáctico gramatical. El verbo era, ¿qué tiempo verbal es? Pretérito Pasado. simple. ¿Pasado? Pasado tenía que haber sido fue, entonces. Este es en griego bíblico, imperfecto. Imperfecto. ¿Qué significa imperfecto? Significa una acción tomada en el pasado, pero su efecto aún no ha terminado. Por eso imperfecto. Que no haya concluido una acción que tomé yo en el pasado. Por eso imperfecto. ¿Por qué, pregunto, el autor haya usado el verbo conjugado con el tiempo verbal imperfecto aquí? Pudo haber dicho en el principio, fue, como dijo Hugo, pasado, ¿no? El verbo. ¿Por qué imperfecto? ¿Qué significa imperfecto? ¿Por qué habrá puesto? Acá está la intención del autor. Si nosotros no descubrimos la intención del autor, ¿por qué haber elegido ese verbo conjugado con el tiempo verbal imperfecto? No entenderíamos correctamente el mensaje. ¿Está bien? Significa lo siguiente. En el principio, era es ser o estar, ¿sabe, no? El verbo de ser, estar. Estaba el verbo, Señor Jesucristo. El verbo se refiere a la palabra Jesucristo, ¿no es cierto? Estaba Jesucristo en el principio, en el comienzo de la creación. Y sigue estando Jesucristo. Y va a seguir estando Jesucristo. Porque la acción todavía no terminó. Estuvo, está y estará. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. En el principio, la palabra principio es arge en griego bíblico. No solo habla del principio, sino en el comienzo. En el comienzo, ¿sí?, de la creación, del mundo. ¿No es cierto? En forma macro. Si nosotros interpretamos en forma micro, podríamos decir en el comienzo de su vida, en el comienzo de su familia, en el comienzo de su ministerio, estaba Jesucristo. Y está Jesucristo. Y estará Jesucristo. ¿Sí? Y ese Jesucristo, siguiendo esta premisa, por eso confusión, porque se está uniendo, ¿sí?, esta declaración. Siguiendo
esta premisa, Jesucristo, también imperfecto, estaba con Dios, y está con Dios, y estará con Dios siempre. Eso que dice. Y hay una cosa importante aquí. La palabra con. ¿Está bien? En griego bíblico, en verdad, con es shin. Por eso, sinagoga, congregación donde se congrega con, shin. En griego bíblico es shin. O meta. A veces se utiliza meta. Pero aquí no se utilizó ni shin ni meta, sino el autor utilizó aquí pros. La palabra pros. ¿Por qué? Por lo que significa pros, ¿no es cierto? Pros significa cara a cara, hacia. Eso significa. Cuando habla de una relación íntima. Yo puedo decir lo siguiente. Yo estoy volviendo de mi trabajo a mi casa, en un colectivo, en un micro. Hay mucha gente dentro del colectivo donde estoy viajando. Estoy con la gente. Pregunto, ¿yo tengo algo que ver con esa gente? No tengo ninguna relación, ni la conozco. Para que no dijera que Jesucristo estaba con Dios con ninguna relación, el autor utilizó con, en griego bíblico, pros. Jesús estaba cara a cara, mirando a Dios, hacia con Dios, una relación íntima. Estaba con Dios, y está con Dios, y estará con Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿por qué utilizo esta pros? ¿Y por qué esta segunda oración? Para llegar a la tercera oración. Es la conclusión. Y la tercera dice, y también se une estas dos declaraciones, ¿sí? Es como una base para llegar a esta tercera, que tiene una relación. En verdad, la conclusión, yo diría, el mismo verbo, el mismo sujeto, Jesucristo, también imperfecto, ese Jesucristo era Dios. Es Dios y será Dios. Esa es la declaración. Para llegar a esto, tuvo que decir la primera y la segunda. Jesucristo, que nosotros creemos, es Dios. Era Dios. Es Dios y será Dios siempre. Porque eres Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Este es el método que aplicamos. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuántas veces nosotros leemos este pasaje bíblico, este versículo? Pero si uno no lo aplica, mire que la diferencia en cuanto al entendimiento, la profundidad estoy hablando, más allá de entender correctamente o no. Una profundidad. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Primer método. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Hugo, ¿algún comentario? Quería preguntarle, pastor, con significa el pipos, ¿cómo es el término exacto? ¿El que está en círculo? Pros. Pros. Ya. Este con significa pros, que es algo No. más pro. O sea, está escrito pros, pero en castellano o en español tradujo como con. En coreano también, sí, tradujo como con. ¿Está bien? Sí. Ok. O sea, pero en español, claro, está escrito como con, no como las otras dos opciones, ¿verdad? ¿Cómo, lo que trato de decirles, cómo puedo saber que está como pros y es con, no las dos primeras opciones? Por eso hay que leer directamente del griego bíblico. Ok. Te respondo rapidito, voy a poner. ¿Sí? Por eso hay que leer del griego y entender del griego directamente.
Ok, ¿Sí? Por eso están aprendiendo el griego bíblico. ¿Está bien? ok. Bien. Bien, ¿puedo borrar entonces? ¿Sí? Sí. Eddie, ¿algún comentario, alguna pregunta? No, no. Bien, cualquier cosa me paran y me preguntan, ¿eh? Todo lo que yo pueda responder, encantado. Y lo que no pueda responder, pediremos a Dios. ¿Sí? Bien, el segundo método es análisis, ¿sí?, sintáctico según la causa y la consecuencia. ¿Qué es esto? A mí me encanta este método. Me encanta. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? ¿De qué se trata? Bien. Vamos a hacer un ejemplo del famoso versículo Juan 3:18. Pero 3:16. ¿Sí? 3:16. ¿Sí? El famoso. ¿Qué dice en el 3:16? Porque de tal manera Ajá. amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Lo tenemos memorizado. Bien. ¿Sí? Vamos a aplicar este método. Mire qué profundidad que vamos a entender de este versículo. Yo pongo triángulo, cuadradito y redondito. Y lo pongo aquí como causa, proceso, consecuencia. O sea, siempre hay una causa que me lleva a una consecuencia a través de un proceso. ¿Está bien? Entonces, me gustaría aplicar este método, ¿sí?, de saber cuál es la consecuencia que me está hablando y esa consecuencia, de qué causa me viene y a través de qué proceso. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejemplo. Según Juan 3:16, ¿de qué consecuencia me está hablando? ¿Qué consecuencia? No utilicemos nuestra palabra, sino la palabra que dice tal cual. De esa manera, para que sea objetiva, no subjetiva. ¿Sí? Tal cual lo que dice. Es muy importante. Que ¿Qué dio a su hijo consecuencia me está unigénito. hablando? ¿Eh? Que dio a su hijo unigénito. La consecuencia. No. ¿Sería de creer? Pensemos bien, ¿qué consecuencia me está hablando? ¿Qué Tener, consecuencias tendremos? ¿Eh? tener vida eterna. Muy bien. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Habla de una consecuencia de vida eterna. Dicen que vamos a tener vida eterna. Amén, gloria. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces ahora pregunto, ¿cuál es la causa que me permite a llegar a esta consecuencia? ¿Qué es lo que a mí me provoca a tener vida eterna? ¿Cuál es la causa entonces? ¿Qué dice ¿Sería según el versículo? ¿Eh? creer sería? Para que todo aquel No, que en él cree, para que todo aquel que en él cree, no. ¿no? Previo a eso, tiene que haber una causa. De tal manera amó Dios. Amén. De tal manera amó Dios al mundo. Si Dios no hubiese amado al mundo, no ofrecería la vida eterna. ¿Está bien? Dios decidió amar al mundo. Por eso el mundo tiene la oportunidad de tener la vida eterna. Dios amó a cada uno de ustedes. Por eso ustedes pueden tener la vida eterna. Si no hubiese amado Dios, no existiría vida eterna. Está bien, es la causa. Este es el Evangelio.
Pero una cosa, Dios no se dio cuenta, digo yo, ¿no? Lo que significaría amar al mundo. Amar al mundo le costó la vida de su hijo unigénito. Uy, me apresuré de amar al mundo. No pensé bien a fondo lo que costaría. ¿Habrá dicho eso? No. Dios sabía lo que le costaría amar al mundo, sabiendo que perdería su hijo unigénito. Amó al mundo para darnos la vida eterna. Este es el Evangelio. ¿Está bien? ¿Cuál es el proceso? Ha dado a su hijo unigénito. ¿Está bien? Si solo digo yo amo al mundo, si no entrego a su hijo en la cruz, la vida eterna no existiría. Sería puro bercero. ¿Está bien? Él decidió, actuó para que nosotros tengamos la vida eterna. Ha dado a su hijo unigénito. ¿Está bien? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer ahora? Creer. Creer. Bien, todo aquel que en él cree. O sea, la vida eterna es para todo, pero no es para todo. Si no cree, no es para él. La salvación es para todo el mundo. Dios amó al mundo entero. Pero la vida eterna solo recibe solo lo que cree en él. Eso sabía, ¿no? Pregunto yo. Dentro de su iglesia, ¿ustedes creen que el 100% de su congregación, los miembros, van a ir al cielo? Justamente. Sí, porque han creído en el Salvador. Exactamente. La salvación, ¿sí?, es para todo el mundo. Pero todo no es todo. Todo aquel que en él cree. Y la palabra, el verbo de creer, en griego bíblico es pistuon. Está escrito pistuon. Es un verbo participio presente. Pregunto, ¿por qué el autor habrá usado el verbo conjugado participio presente? Por lo que significa, ¿no es cierto? ¿Qué significa participio presente? En castellano tradujo indicativo presente, pero en griego bíblico es participio presente. Participio presente significa lo siguiente: participio como un gerundio, un estado de acción. Si es presente, un estado de acción continua, comiendo, bebiendo. ¿Está bien? Entonces, todo aquel que en él esté creyendo continuamente. No el que diga que creo que creí hace 10 años en el Señor. No, a ese no. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que la salvación se pierde o no se pierde. No estoy hablando de eso. Sino uno se engaña a sí mismo, ¿sí?, diciendo que yo creí hace 10 años el Señor y no estoy seguro hoy, no creo, no. A ese no. Si es así, fue falsos creencias, eso es lo que estoy diciendo. Desde el principio fue falso. Si fue verdad lo que realmente creyó en él, hace 10 años, 20 años, no importa, entonces hoy debería estar creyendo continuamente. Por eso acá dice el que esté creyendo continuamente. No uno dice que se cree que, a ver si creo que creí, no, a ese no. A lo falso no. Por eso todos ustedes dijeron que dentro de su iglesia no el 100% iría al cielo. Porque justamente, porque hay falsos.
falsa fe, porque creen que creen. No. ¿De qué manera podemos mostrar que creemos? Que estar creyendo continuamente. ¿Por qué? El Evangelio, no porque nosotros hagamos esfuerzo, no. El Evangelio, ese es el poder, ese es el amor de Dios. Si realmente creyó, entonces el Evangelio mismo le va a sostener, le va a mantener que esté creyendo. Obviamente vamos a tener altibajo. ¿Está bien? ¿Sí? Tenemos altibajo, eso sí, de fe. Pero nunca dejaría de creer, sino continuamente está creciendo. No porque yo haga el esfuerzo, sino el Evangelio mismo me sostiene. Claro, esta vida eterna le costó la vida del Hijo de Dios. ¿Cómo va a ser algo más o menos? No, sí o no. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre este método? Este versículo tan importante, el extracto de toda la Biblia, el Evangelio mismo, ¿cómo entendimos hasta ahora? ¿Cómo les abrió sus ojos aplicando este método de la causa y consecuencia? ¿Les sirve o no sirve este método? Este es el enfoque. No importa que tenga el conocimiento de griego bíblico como si fuera un profesor de Harvard, no sé. Pero si no sabe aplicar, ¿me explico? No sirve. Por eso tuve que investigar y desarrollar este curso. ¿Sí? Es una gran bendición. Está entrando un nuevo alumno después de una hora de haber empezado el curso. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Pastor, en este método, en el segundo método, siempre hay causa, proceso y consecuencia. Sí. ¿Verdad? Sí. Me pregunta alguien, van a haber 6 métodos. ¿Cuál de los 6 debería aplicar a cada pasaje bíblico? Es criterio, ¿sí?, de cada uno. Eso es lo que le iba a preguntar justo. Claro. Yo más o menos veo que cuál de los 6 sería mejor para mí, porque como trabajo todos los días con esto, ¿sí?, a mí me hace más fácil de elegir. Pero no importa, siempre van a llegar al mismo resultado. De todos los métodos que yo le voy a dar, van a llegar al mismo resultado. No será un problema. El tema es que cómo llegar, ¿sí? Pero esta, como le dije, a mí me gusta mucho porque es tan claro, ¿sí? ¿No es cierto? No sale de la Biblia lo más esencial. Por eso le digo que no utilicemos nuestra palabra, nuestro término, para que no sea subjetivo, sino la palabra que dice la palabra. ¿Está bien? Para que sea objetiva posible. ¿Sí? Bien. Bien. Sigamos entonces con el tercer método. ¿Está bien? ¿Puedo borrar? Sí. De mi parte. Tercer método. Se llama análisis sintáctico según las 6 preguntas del periodista. ¿Qué es esto? ¿Habrán escuchado las 6 preguntas del periodista? ¿Sabe de qué se trata? ¿Escuchó alguien? Sí, Eric creo que sabe. A ver, díganos. Yo digo, ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
¿Cómo? Muy bien, bien. Esas son las 6 preguntas. Muy bien. Pregunto yo, ¿quién de todos los profesionales que hay de diferentes áreas que saben hablar o describir de un hecho de mejor manera? Son los periodistas, ¿no es cierto? ¿Está bien? Porque transmite tal cual lo que ha sucedido, ¿sí? Clara y concisa. ¿Está bien? ¿Y cómo? ¿Cómo hacen eso? Ellos dicen que utilizan estas 6 preguntas. Y ellos hacen a sí mismos estas 6 preguntas y esa la contesta. La respuesta y van diciendo a nosotros, como una descripción de un hecho, es lo que nosotros entendemos fácilmente. Eso es lo que vamos a hacer cuando leemos la Biblia. ¿Por qué no? ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. A ver. Primero, la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuándo? El 2, ¿dónde? El 3, ¿qué? Y el 4, ¿cómo? El 5, a ver, perdone. 3, ¿quién? Perdone. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? Perdón. Yo mismo estoy, para seguir el orden que tengo el ejemplo, ¿no? No importa que cambie el orden, ¿no? Pero para seguir mi ejemplo, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Está bien? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Este método lo utilizo mucho, ¿sí? Cuando leo los 4 evangelios, ¿sí? Y hechos, donde habla de un episodio hechos, ¿sí? Para describir qué es lo que pasó, ¿sí? Me sirve, pero muchísimo. Vamos a hacer un ejemplo. Mateo, capítulo 14, versículo 13 al 21. ¿Alguien podría leer rápidamente y todos vamos a escuchar de qué se trata? Yo, pastor. Sí, adelante. La palabra de Dios dice, Mateo 14, del 13 al, ¿me dijo? 21. Al 21. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, le levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén, amén. Qué grandioso, ¿no es cierto? Todos conocen de este episodio, ¿no? ¿Sí? Bien. A ver, ¿hasta dónde conocen? A través de este método, sí, van a saber la verdad de este episodio, el mensaje, ¿sí? De este episodio.
Este episodio, uno de los pocos episodios que sale en los 4 evangelios, ¿sí? La mayoría sale en uno solo, en 2 evangelios, como mucho 3, pero que salga en los 4, muy poco episodio. Este es uno de ese episodio, ¿sí? Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 9, Juan capítulo 6, hablan de este episodio. ¿Está bien? Bien. Bienvenida Jenny, bienvenido Shepherd, Alex, ¿cómo están? Buenas noches, es un agrado saludarles de la ciudad de Cali y bueno, agrado estar aquí conectados y aprendiendo más de lo que se refiere a la palabra del Eterno. Amén, amén. Bien, yo creo que ustedes se conectaron después de una hora, ¿sí? La hora que han perdido, gracias a Dios, nuestro pastor Hugo Sotilo estuvo grabando las clases, así que puede pedir el link, ¿sí? ¿Lo es cierto, Hugo? Bien, porque es importante esta primera clase, ¿sí? Porque el que no hace esta primera clase, a partir de segunda, va a ser un poco duro, porque habla del alfabeto, declinaciones, ¿no es cierto? Gramática. Pero si uno realmente, ¿sí?, entiende cuál es el objetivo de este curso, la primera clase que están viendo ahora, entonces sigue hasta el final, porque es un idioma difícil, ¿sí? Por eso yo dedico a esta primera clase para motivarlos. ¿Está bien? Si están motivados, ¿sí?, siguen hasta el final. Y los que no están motivados, dejan en el medio. Yo he visto muchos alumnos, mire, ¿cuántos años llevo enseñando el griego bíblico? Bien. A ver, Mario, ¿quería hacerle una pregunta? Sí. Sí, disculpa, pastor. Fíjate que yo no sabía que iban a ser 2 horas. Entonces yo tengo un compromiso. Necesito retirarme ahora. Bien. Solicito su permiso. Bien. Pero para la próxima saben que son 2, pueden estar, Sí, ¿no? ahora ya no hago compromiso porque ya sé que son 2 horas. Perfecto. Y usted nos Perfecto. informa Entonces, cuándo es la próxima, ¿verdad? Sí, el próximo sábado, perdón, próximo jueves, la misma hora, por 2 Siempre horas. jueves. Siempre Siempre jueves. jueves, ¿sí? Pida el acceso de la grabación, ¿sí? Muy bien. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos y particularmente a usted, pastor. Chao. Bien, bendiciones. Muy bien, entonces retomemos, ¿sí? Pregunto, concentremos, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? A ver, quiero escuchar la respuesta. ¿Cómo se ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió este episodio? Es cuando ya anochecía, apartados de la apartados de un lugar desierto y ya anocheciendo. Eso es lo que la gente comúnmente dice. A ver, concentremos un poquito más. ¿Cuándo? Porque es muy importante cuándo sucedió esto. Es cierto, anochecer, ¿no es cierto? ¿Pero solo eso? Después de la muerte de Juan el Bautista. Amén, Eddie. Amén, amén, amén. En otros evangelios también dice, los versículos anteriores, por eso es importante entender el contexto y contexto anterior, porque muchas veces el contexto anterior se relaciona o da como una base de la siguiente, el contexto, ¿sí? Dice que escuchó la muerte de Juan Bautista. Mire, esa información pudo haber, ¿sí?, influenciado, ¿sí?, el sentimiento o el estado anímico de Jesús o no. Sí, mucho. Está bien. Tenemos que tener en nuestra mente
eso. Anochecer dice, pero Jesús pudo haber alimentado a la mañana o el mediodía. Importante anochecer, no creo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Tenía que ser anochecer para poder alimentar a las 5.000 hombres? No creo. ¿Está bien? Entonces, acá la información, nosotros, ¿sí? Tenemos que prestar la atención. Por eso pregunto cuándo. Si yo no pregunto cuándo, lo tomo como obvio, anochecer. Perdemos, ¿sí? Esa información importante que acaba de decir Eddie. ¿Ve? Por eso es importante preguntar estas 6 preguntas del periodista. ¿Sí? Cuando escuchó la muerte de Juan Bautista. Teniendo esto en mente, vamos a seguir. ¿Está bien? ¿Qué dolor habrá tenido en el corazón Jesús? ¿Por qué? Aparte de ser su primo, era el líder del pueblo de Israel. Era el que enderezaba el camino de Cristo, de él. ¿No es cierto? Y lo han matado. ¡Qué dolor! ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí sí fue en un lugar en el desierto, ¿no? Desierto y apartado. Dice, Marcos también en un lugar desierto. Lucas, un desierto. Cuando ustedes leen, ¿sí? Como por ejemplo este método que sale en los 4, habría que leer los 4 evangelios. Si uno prepara la prédica, ¿está bien? No puede basarse, ¿sí? En un solo evangelio y preparar la prédica, porque estaría tomando la información incompleta. ¿Está bien? A propósito, el Espíritu Santo hizo, ¿sí? Describiera este episodio los 4, porque cada uno tiene su punto de vista. ¿Está bien? Y hay que sumarlo y hacer un completo, una completa información. ¿Está bien? Pero Juan dice, el contrario, dice en un monte. ¡Wow! ¿Está mal? No creo. Todos dicen, los 3 dicen en un desierto, pero Juan dice en un monte. ¿Qué es esto? ¿Cómo hay que entender esto? ¿Quién era más querido de Jesús y más pegado a Jesús? El apóstol Hugo, su Juan. micrófono. ¿Eh? El apóstol Juan fue el... Juan, siempre al lado de Jesús. Jesús, para poder hablarle a la gente, que era 5.000 hombres, más la mujer, el niño, algunos dicen 20.000, hasta 20.000, no importa, 15.000, 20.000, supongamos 20.000. Para poder hablarle, cuando Jesús así, tenía que ser apartado y subir a un lugar más elevado. Ustedes saben, aquel lugar palestino, desierto, no es un desierto Sahara, ¿sí? En lugar desierto, seco, la tierra, pero tiene altibajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando predicaba en el mar, en la orilla del lago, ¿qué tuvo que hacer? Subir en una barca y apartarse, ¿no es cierto? Para que puedan ver a Jesús, él pueda hablarle a todos. Entonces era un desierto, cierto, está bien, pero tuvo que subir a un lugar más alto. Para él, Juan, que estaba al lado, para él era un monte, no una montaña, sino un lugar más elevado. Y los otros discípulos, capaz, estaban junto con la gente allá abajo. Por eso para ellos, desierto, para Juan, monte. ¿Sí? ¿Y esto a qué indica? Que Jesús buscó algún lugar donde para poder darle el mensaje. ¿Sí? ¿Es importante que sea monte o desierto un lugar elevado? En sí, no creo. Si estuvo predicando en la orilla, subiendo en una barca, ¿no? El objetivo del lugar es para poder hablarle, darle el mensaje. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? No nos perdamos este enfoque, lo que más importante.
¿Está bien? Bien. Ahora, ¿quién? ¿Quién aparece? Cuando yo pregunto quién, ¿sí? Hay que responder los protagonistas, las extras. O sea, ¿quiénes son los protagonistas? A veces nosotros perdemos quiénes son los protagonistas y nos concentramos en las personas extra, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Quién es el protagonista? ¿Quiénes son los más importantes de este episodio? Yo respondería que Dios Padre. Dios Padre siempre estuvo, está, estará, pero en este episodio no menciona, ¿no? Jesús y los discípulos. Jesús y discípulos, Jenny, ¿no es cierto? Jesús y discípulos. Bien. ¿Y la gente? ¿Y el niño que entregó su vianda? Por eso, protagonista. Bien dicho, Jenny, protagonista, Jesús y discípulos. No era la gente, no era la multitud. Porque después van a ver a quién o para quién hizo Jesús este milagro. Muchos predicadores, cuando hablan de este episodio, hablan del niño que le entregó, ¿sí?, su vianda, ¿sí? Hay que elogiarlo, ¿bien? Porque sacrificó su vianda, ¿está bien? Pero no es protagonista. Si hubiese sido protagonista, hubiese mencionado en los 4 evangelios, pero solo lo mencionó ¿en dónde? ¿Sabe qué? En Juan, en uno solo. Tenía que haber mencionado por lo menos 2 o 3. ¿Sí? Realmente hubo entrega, un sacrificio de este niño. Hay que elogiarlo, pero no es el mensaje, el centro del mensaje de este episodio. No nos confundamos. ¿Está bien? Jesús, si no hubiese esta entrega del niño, ¿no pudo haber hecho el milagro? Sí. De nada pudo haber hecho cualquier milagro. ¿Está bien? Sí. Entonces, elogiar al niño me parece bien, pero ahí nomás. Pero no es el foco de este mensaje. Por eso es importante saber protagonista y extra. ¿Por qué digo esto? Van a saber después, cuando contestemos las otras preguntas. ¿Qué es lo que es el foco, el centro, el objeto de este episodio? 2 peces y 5 panes, podríamos decir. De darle de comer, podemos decir. ¿Sí? Pero a través de eso, ¿qué hay? Eso sabremos cuando contestemos cómo y por qué. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo comer a 20.000 personas? ¿Cómo hizo? Jesús mismo le entregó. ¡Ay, pucha! Y allá así de repente apareció panes, toneladas de panes y peces para entregar al 20.000. ¿Cómo lo hizo? Es muy importante. ¿Cómo? Te escucho. ¿Cómo lo hizo? Hizo un milagro, multiplicó lo que tenían. Sí, pero ¿cómo detalladamente? Porque es muy importante. Pudo haber hecho Jesús como una magia. ¿Cuántos son? 20.000. Felipe dice que no necesita 200 denarios. No hagas la cuenta. ¡Pum! Como un genio, ¿no? El Que versículo aparezca 19. 20.000. Así no lo hizo. Pastor, acá en En la el palabra versículo dice 19. que A levantó ver. los ojos al cielo. ¿Sí? Levantó los ojos al cielo, ¿no? ¿Y? Bendijo
¿Sí? Y partió y dio los panes a los discípulos. Bien, muy bien. Aquí falta una cosa importante. Jesús dijo, dale vosotros, dale vosotros, dale vosotros. ¿Está bien? En nosotros, Evangelio también dice, dale vosotros, dale vosotros. ¿Por qué es importante darle vosotros? Jesús no lo hizo él. Lo hizo que hiciera, entregara a sus discípulos. Él es el que hace el milagro, pero sus discípulos es el vínculo. Bien, vamos a concentrarnos, vamos a meter en este episodio, como nosotros estuviéramos al lado del discípulo. Los discípulos, 12 discípulos estaban parados. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a dar de comer a esta gente? Jesús de repente dice, porque Juan lo trajo, 5 pancitos, porque para un niño no pudo haber sido un pan grande, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sí? Pancito, 2 peces. Eso es lo único que tenemos. ¿Qué hacemos? Jesús dice, como dijo Hugo, ¿sí? Agradeció a Dios, dale vosotros. Entre los discípulos, ¿qué hacemos con esto? Pero Jesús dice que dale vosotros. Tenemos que entregar. ¿Cómo hago? Primero, ¿qué hacemos? Repartamos en 12 pedazos. Pues cada uno tenía que entregar. Entonces, pancito partido en 12 pedazos. Pececito partido en 12 pedazos. Yo como Juan, ¿cómo le voy a dar esto? Si le digo a uno, toma esto, me está cargando, me va a decir, ¿cómo hago esto? Ay, qué vergüenza. Pero dice, dale vosotros, Jesús dice, ¿no? Bueno, toma. Bueno, tenés hambre, ¿no? Esto es lo que tengo, bueno, toma. Al darle, oye, apareció otro. Toma. Cada discípulo vieron el milagro de que se multiplicaba la comida, no la gente. ¿Cuánto sobró? ¿Cuántas cestas sobró? 12 cestas. ¿Por qué 12 tenían que ser 12? ¿Por qué no 10? ¿No por qué 15? Porque es la cantidad de discípulos. Exactamente, ahí está el mensaje. Porque Jesús hizo cada discípulo, como se acuerda. Jesús dijo, llená aceite y tinaja de agua. Estaba pidiendo vino. El único que sabía que el agua fue convertido en vino, ¿quién era? El que sacaba el agua. Yo viendo el agua tengo que cebarle como vino. ¿Cómo le digo que vino y esto es agua? Pero él obedeció. Si me mata, me mata. Jesús me mandó a entregarle como vino. Esto es agua. Al momento de entregar, fue convertido en vino. El único que vivió ese milagro es el que entregó. Jesús estaba haciendo el milagro, no para la gente, sino para los discípulos, a cada uno de ellos. No la gente. Por eso digo, la gente no eran protagonistas. Porque en los siguientes versículos dice, ellos día siguiente volvieron a buscar a Jesús. Y Jesús dijo que ustedes me buscáis no porque han visto el milagro, sino han comido. Lo sabe, lo dice, no lo digo yo. Jesús no lo hizo este milagro para la gente, para alimentar, para demostrarle que yo puedo alimentar a 20.000 personas. ¿Ustedes creen que lo que sobró 12 cestas o canastas de pan es mucho? Algunos dicen, mire que cuando Jesús, nuestro Padre, ¿sí?, bendice, mire todo lo que sobra, abundante. No, pensémoslo. ¿De dónde han sacado 12 cestas iguales si no estaban pensando comer? ¿Ustedes creen que habían preparado 12 cestas iguales, grandes? ¿Siempre? No. Ni siquiera sabía Dios Jesús iba a hacer este milagro. Cuando tuvieron que repartir, tuvieron que buscar algo que tenía, cesta. O quizás no era cesta,
chiquito, grande, ¿no es cierto? La cesta, supongamos, es para juntar la cantidad, supongamos, minimicemos, para darle de comer a un adulto, supongamos. Entonces necesitaba la cantidad de 20.000 cestas para hacer comer 20.000 personas. Pregunto, 12 de 20, ¿mucho o poco? Pregunto, 12 de 20, ¿mucho o poco? 12 cestas que sobró, que tenía que ser 20.000 para comer a todos a 20.000, es poco. Poca cantidad, 12. No estaba hablando de que sobró un montón, abundante su bendición. No se trataba de hablar de eso. Era poco, 12. Sino a cada uno. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque se acaba de morir el líder del pueblo de Israel. Jesús estaba levantando a sus discípulos para que sean líderes de este pueblo de Israel. Aún le faltaba enseñarle. Se acaba de ir el líder. Ahora cada uno de ustedes tenga el corazón del líder. Miren a su pueblo. Cada uno den ustedes mismos la comida. Que se sienta como el líder. Acabo de tener el líder. Yo, cuando llega el momento, yo tengo que ir al Padre. Ustedes solo van a quedar en esta tierra. Este milagro lo hizo para los discípulos. Para los discípulos lo hizo. Este es el mensaje. Por eso es importante hacer estas 6 preguntas, ir contestándolas una por una. De esa manera poder entender realmente. Porque ¿cuántas veces leímos este episodio? No solo este, hay otros. Leemos sin tener la mentalidad de hacer el análisis. Por eso es importante hacer el análisis. Este método es uno de los métodos. Comentario, consulta. Pastor, discúlpeme, la respuesta del qué y el cómo. ¿Con qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Es dar de comer. ¿Sí? Ese sería qué. Si uno quiere detallar, 5 panes, 2 peces. ¿Sí? Eso fue qué. ¿Sí? A través de eso hay un mensaje, que es lo que dijimos, ¿por qué? ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Cómo lo hizo? A través de cada uno de sus discípulos, diciendo, dale vosotros. Es la manera por la cual Jesús, ¿sí?, hizo este milagro. Al final, este milagro fue dirigido no a la gente, sino para los discípulos. Porque después se dieron cuenta de que ellos volvieron, ¿sí?, diciendo, Jesús le dijo que ustedes me buscáis no por el milagro, sino por haber comido. ¿Está bien? Si hubiese hecho para la gente, hubiese dicho, otra vez, venga, otra. No, ¿no es cierto? Jesús hizo comer a la gente, pero no pensando en la gente, sino pensando en sus discípulos. Bien. Jenny, Edith, 2 mujeres, ¿algún comentario? A veces las mujeres tienen otro punto de vista y son más detallistas, ¿no? ¿No? No. Bien. Bueno, vamos a pasar al cuarto método, entonces, ¿sí? Bien. Bien. El cuarto método es análisis sintáctico de las comparaciones. Es un método
que nos hace saber que es tan importante hacer las comparaciones de diferentes pasajes bíblicos. Es cuando lo utilizo yo, cuando quiero hablar sobre un concepto, un tema, ¿sí? Mucha gente busca al versículo que le gusta y da como una definición, la explicación. ¿Sí? Generalmente, ¿sí? Va a tener una definición, una explicación de ese concepto o tema incompleta. ¿Por qué? Porque va a haber en otra parte de la Biblia hablando de lo mismo sobre ese tema. Entonces hay que buscar y comparar, complementar y llegar a una idea clara, ¿sí? Mucha gente no lo hace en esto, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo, ¿está bien? Y este método de la comparación es como hemos visto, de las 6 preguntas del periodista que comparamos todos los evangelios. También podemos decir que es también un método de las comparaciones. O sea, el tema es comparar, ¿está bien? Entonces, vamos a hablar sobre un tema del Espíritu Santo. Según la denominación, ¿sí? Siendo la iglesia evangélica, ¿sí? Este curso es para toda la iglesia evangélica. Muchos me han llegado testigos de Jehová. Aquí no está ningún testigo de Jehová. Le digo que no vamos a estar. No es la idea de tener una discusión de doctrina de nuestra fe, no. Sí, me pidieron los católicos, ¿cómo se llama estos? ¿Cómo se dice? Estos estudiantes de poder ser padre, ¿cómo se llama esos? Hay estos hermanos. Seminario. De seminario. Seminario, jóvenes que preparan, estudian, ¿no? Para ser padre, ¿no? Entonces, un grupo me pidieron, le dije claro, no quiero discusiones de doctrina, ¿no? De nuestra fe, pero está bien, me dijo que sí. Entonces le di con lo que es para la iglesia evangélica, ¿no? Pero, ¿en qué estábamos? Perdón. Perdón. Entonces, sobre el Espíritu Santo, según las denominaciones, ¿sí? Yo soy de presbiteriana, ¿sí? No sé si conoces presbiteriana, es muy conservador, ¿sí? Le da mucho valor a la Biblia, ¿sí? Reconocemos la obra del Espíritu Santo, obviamente, pero no tanto el Espíritu Santo como un poder, ¿sí? Y pentecostales, al revés, ustedes saben, ¿no? ¿Sí? No es que ni se niega, no le da valor a la Biblia, pero le da valor más a lo que es el Espíritu Santo, el poder en sí, ¿lo cierto? Las obras del Espíritu Santo, ¿lo cierto? Diferentes, digamos, conceptos o explicaciones puede tener. Yo no hablo de eso, sino a veces nosotros perdemos el concepto sobre el Espíritu Santo, que vamos a manejar esto. Ustedes van a ver, por ahí tenemos mal conceptuado, ¿sí? Sobre el Espíritu Santo. Vamos a ver, le voy a pedir a Hugo que abra Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Y Eddie, por favor, 1 Corintio, capítulo 12, versículos 7 al 11, y a Jenny, por favor, Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8. Abra su Biblia. Aquí 3 pasajes bíblicos hablan del mismo espíritu, pero de diferente concepto, bien definido. ¿Sí? Bien. Y nosotros vamos a chequear y lo vemos. Y sabremos cuán importante es hacer las comparaciones. Bien, Gálatas 5, 22, 23, ¿qué dice? Y me dirá, Hugo, ¿de qué está hablando? Gálatas 5, 22 al 23. Sí. La palabra de Dios dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, ¿de qué está hablando? ¿Qué concepto? El fruto.
Amén. Aquí habla de fruto, ¿sí? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo podemos entender que hay fruto. Ya que estamos, ¿por qué en singular fruto si son 9? En vez de frutos, habla de fruto. ¿Por qué? Porque es uno. Porque es 1, pero hay 9 frutos ahí. Pero el título se llama fruto. Es que ¿Por qué? es todos o ninguno. Bien. Pregunto, el que tiene el fruto de bondad y dice que yo no tengo de la templanza, ¿uno puede decir eso? Uno dice, yo tengo paciencia, pero no tengo gozo. ¿Uno puede decir eso o no? No. El fruto del Espíritu, ¿sí? Es del Espíritu, no es nuestro. Ojo. Uno cree que es de Él, por eso uno dice, yo tengo el fruto del Espíritu, por ejemplo, paciencia, pero no templanza o no mansedumbre. ¿Por qué? Parte mal. La base, que no es de Él, del Espíritu. El Espíritu tiene los 9 en uno, como dijo Hugo. ¿Sí? Todo, o ustedes, cada uno de ustedes pueden tener los 9. ¿Sí? ¿De qué manera? ¿De qué manera uno puede tener estos 9, que es uno solo? Porque es de Él, del Espíritu, por eso uno. ¿De qué manera? De estar lleno del Espíritu Santo. No es que con nuestros esfuerzos podemos tener paciencia. Paciencia, así tendría la paciencia como el fruto del Espíritu. No. ¿Está bien? Porque no es mío, es del Espíritu Santo. Para que yo pueda tener, sea paciencia, bondad o mansedumbre, ¿qué debo hacer? ¿Practicar estos frutos? No. Estar lleno del Espíritu Santo. Estar sometido bajo el dominio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, el mismo, su fruto, ¿sí? Sale a través de mi actitud o personalidad. Porque es del interno, es del Espíritu. Por eso, fruto del Espíritu Santo. Mucha gente ¿sí? Piensa mal conceptuado. ¿Está bien? Bien. 1 Corintios 12, 7, 11. Edith, ¿qué dice? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular según quiere. Amén. ¿De qué está hablando? De los dones, No. manifestaciones. Manifestación del Espíritu Santo. Mucha gente se equivoca en esto. Hay 9 manifestaciones. ¿Está bien? De lo cuales uno dice dones de sanidades, pero es manifestación del Espíritu Santo. ¿Está bien? No son dones, porque dones son regalos. ¿Sí? No son regalos estos, manifestaciones del Espíritu Santo. Es decir, si Él quiere manifestarse, se manifiesta. Si no quiere manifestarse, no se manifiesta, porque es del Espíritu Santo. Por eso hay 2 palabras clave que dice, para que no se confunda, ¿qué dijo? Al provecho, ¿no es cierto? La palabra dice provecho y como Él quiere.
¿Está bien? O sea, para el provecho del Espíritu Santo, no es para el provecho de un pastor que tiene esta manifestación del Espíritu Santo, que es dones de sanidad. ¿Sí? Y como él quiere, no como el pastor, supuestamente que tiene esta manifestación, dones de sanidad. No, como el Espíritu Santo quiere. Ahí dice, no lo digo yo, dice la palabra. Muchos pastores, sin criticar a nadie, creen que esta manifestación se llama, de los 9, uno que es dones de sanidad, es de él. No. Si es de él, si es don en sí, el regalo, entonces de él, pero no es. Pregunto yo, si es de él, ¿por qué no sana a todo lo que le pone la mano encima de su cabeza? De los 10, quizás sana 1 o 2. ¿Y el resto? ¿Me explico? Es la manifestación del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo quiere manifestarse, se manifiesta. Si no quiere manifestarse, no se manifiesta. No es del uno. Porque es mal conceptuado. Por eso no nos comparamos. El título es manifestación del Espíritu Santo. ¿Quién es el sujeto de esta manifestación? El Espíritu Santo. ¿Está bien? No nos confundamos. No nos confundamos. No nos dio. No nos dio como un regalo. Profecía, palabra de ciencia, dones de sanidad. No nos dio. Son manifestaciones. No nos engañemos. Por eso hemos visto muchos pastores, al final al cabo, se caen por esto. ¿Sí? Ojo. Y en Romanos 12, 6, 8, ¿qué dice Jenny? Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Amén. ¿De qué está hablando? De los dones que tenemos. Amén. Aquí es diferentes dones. ¿No es cierto? Estos son dones del Espíritu Santo. ¿Está bien? Ahora sí, dones. Que son 7. Pero hay una palabra clave que dice conforme a. ¿No es cierto? De estos 7 dones hay una palabra atada, conforme a. Son dones, regalo, pero ni siquiera puede utilizar como uno quiere. ¿Por qué? Dice conforme a. Profecía mediante de fe, servicio según servicio, se enseña enseñanza, preside con solicitud, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Dones ni siquiera son dones, ni siquiera como uno quiere. Está atado conforme a esta condición. ¿Está bien? ¿Y cuál es la característica de estos dones? ¿Son poderes? No. Son para servir. El Espíritu Santo nos ha dado dones para servir. ¿Está bien? Entonces, haciendo estas comparaciones, por eso es importante sobre un tema, un concepto, busquen toda la Biblia donde habla de eso y tratar de tener una definición clara. La palabra lo dice. Entonces no hay confusión, porque a mí me gusta dones de sanidad, entonces elijo sin ver el título, lo que significa, no me interesa, dice manifestación, no me interesa. Provecho provecho del Espíritu Santo, como Él quiere, no me interesa, sino dones de sanidad que tengo, si fuera mío. No, ahí se equivoca. ¿Alguna pregunta, comentario? Pastor, en la última parte que dice diferentes dones, entendí que hay digamos, una clave que es conforme a la medida de fe, ¿verdad? Entonces, conforme a la medida de fe de cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos va
a otorgar diferentes dones. ¿Verdad? Amén. Ya. Pero eso pudiera hacer pensar que a más fe te da un don o más dones, o a más fe te da un don que, digámoslo así, es superior a otro don. Se puede No, entender de dos formas. entiendo su pregunta, pero aquí dice, solo la profecía mediante la fe, servicio mediante, según, conforme al servicio, así, no todo, ¿eh? Ah, okay. Solo está atado mediante la fe, es profecía. Ok. ¿Sí? Donde dice, reparte con libertad, preside con solicitud, hace misericordia con alegría, está atado con todo, ¿sí? No mediante fe para los 7, no. ¿Está bien? Por eso le dije, cada palabra, cada don está atado a una condición. ¿Sí? Siendo regalos los dones, ni siquiera podemos utilizarlo como nosotros queremos. Siempre condicionado a esta palabra. Por eso conforme a. ¿Sí? Bien. Más que nada quería mostrarle, no el contenido en sí, sino la importancia de este método de comparación. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos por el último. Ah, no, sí, el quinto. El último es fácil. El quinto, y ya terminamos hoy. El quinto, ¿sí? Es un método de mind mapping. Mapeo mental, si lo tradujo, mind mapping. Es un método, tampoco lo inventé yo, es un método que ya existe en las áreas de administración, marketing, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero muy interesante. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente. Se parte de un concepto básico, ¿sí? Y desarrolla, tratando de justificar el concepto y buscar por qué, ¿no es cierto? Y tirar las ideas, ¿sí? Vamos a hacer Juan, capítulo 4:28. Es todo el episodio, pero vamos a leer solo 4:28. ¿Qué dice 4:28? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres. Bien. Ya conocemos de esta mujer samaritana, ¿no? Lo que pasó, ¿sí? Bien. Después de haber conocido a Jesucristo, ¿está bien? ¿Sí? Tomó la fe, la acción de fe. Vamos a poner la acción de fe de esta mujer. Tomó la acción de fe. ¿Sí? Y esa es la base de esta mujer. Después de haber encontrado a Jesús, para poder saber cuáles son las acciones de fe que ha tomado ella. Cuando hablo de acciones, habrá que ver verbos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué verbo, qué acción tomó primero, según el verso 28? Dejó su cántaro. Muy bien, dejó su cántaro. Esta es la primera acción de fe. ¿Por qué dejar su cántaro es la acción de fe? Pues supongo que no le importó lo material, digámoslo así. Es lo que estaba haciendo. Bien. Primera acción de fe, mucha gente que no lo hace, es dejar la vida anterior. La que venía acostumbrado, la que venía haciendo todos los días a venir a sacar el agua, su cántaro, su vida cotidiana, la dejó. Hoy en día mucha gente siendo cristiano, diciendo que es hijo de Dios, sigue viviendo tal cual como venía viviendo antes de conocer a Jesús. Evangelio significa un cambio. Si no hay cambio en la vida, entonces hay que dudarse de ese cristiano. Porque el evangelio en sí es el cambio, es el poder. ¿Está bien? ¿Sí? La primera acción, dejar su cántaro. Por eso la acción de fe.
Segunda acción. ¿Qué verbo sale? Fue a anunciar. Antes de eso, fue a la ciudad. ¿Está bien? Fui a la ciudad. ¿Por qué es la acción de fe? ¿Por qué es la acción de fe? A la ciudad donde menos quería estar esta mujer, porque todo conocía cómo era esta mujer. Por eso, para poder no encontrarse con la gente, tuvo que venir a la hora en que nadie venía a sacar el agua. A la ciudad donde menos quería volver, ella volvió. ¿Por qué? Fue cambiado su vida. ¿Está bien? Cuando cambia una vida, uno trata de vivir una nueva vida, ¿qué es lo que hace la gente mayormente? Se va a otra ciudad donde nadie la conoce. ¿Lo cierto? Eso tenía que haber hecho. ¿Está bien? Pero volvió a la ciudad. ¿Por qué? Quería testificar. Yo ya no soy más la mujer que conocía. ¿Está bien? La acción de fe. Tercera acción. ¿Qué verbo sale? Fue a decir, ¿no? De lo aprendido. Bien. Yo les pido, por favor, tratar de no utilizar nuestro término para que no sea subjetivo. Es muy importante. Utilicemos lo que dice tal cual la Biblia. ¿Está bien? ¿Me entiende lo que estoy diciendo, no? Bien. Dijo, ¿lo cierto? A los hombres. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué la acción de fe? Decir a los hombres. Porque era mujer. Porque era mujer. ¿Está bien? El hombre, para ella, era un problema. ¿Sabe? Él ha tenido 5 maridos. El que está en el séptimo, Jesús lo sabía. Mire, cuando habló del agua viva, esta mujer dijo, Señor, deme ese agua viva para no volver a venir a sacar el agua. Jesús, ¿qué dijo? Bueno, pará, yo te doy, esperá. No dijo eso. ¿Qué dijo de repente? Trae tu marido. ¿Saben, no? Para él el problema era hombre. Ni siquiera tú tenías 5 hombres. El que tiene tampoco es nuestro marido, dijo. Sabía cuál era el problema fundamental de su vida. Problema fondo de su problema. Era problema para ella, el hombre. A esos hombres fue a hablarle. ¿Por qué? Justamente como dijo Israel, quería testificar. Para mí era hombre, pero para mí el hombre era problema, pero ya no es más problema. ¿Por qué? Yo tengo a Jesucristo. Yo ya tengo la solución a mi problema fundamental o fondo de mi vida. Ya no es más problema. Y puedo decirle, ¿sí?, claramente a quién encontró. Por eso la acción de fe. ¿Y cómo pudo tomar estas 3 acciones de fe? Porque por haber encontrado con Jesús. Es la clave. Si uno no se encuentra realmente y personalmente con Jesucristo, no puede tomar la acción de fe. ¿Por qué muchos dicen que son cristianos, hijos de Dios, y no toman la acción de fe? ¿Por qué? Porque no realmente ha encontrado con Jesucristo. Ese es el problema. El que realmente se encontró con Jesús, entonces puede tomar la acción de fe. Y a su vez, solución
definitiva de su problema de vida, que era el hombre, de casarse. ¿No es cierto? ¿Sí? Intentó ella misma de resolver el problema casándose una y otra vez. ¿Sí? Pero no pudo. Pero después de haber encontrado a Jesús, solucionó definitivamente ese problema de su vida. Este es el método de mind mapping. ¿Sí? También es importante este método, les sirve. ¿Algún comentario o pregunta? Así terminamos la clase de hoy. Bienvenido Marlon, se conectó tarde. ¿Me escucha? Hola, hola, profesor Daniel. Sí, me conecté tarde, la verdad, estaba haciendo otras cosas del trabajo Bueno, y bueno, no sea un problema. Pastor Hugo estuvo grabando la clase, ¿sí? Después va a subir el acceso, el link de la grabación en el chat. Así que mírelo, esta clase es la más importante de toda la clase. ¿O no, Israel? Usted dirá. Sí, claro que sí. ¿Sí? Bien. Así que por favor, miren esta grabación, este video, porque a partir de la clase que viene vamos a hablar de lo más difícil, que es la gramática y sí, todo. Bueno, bien. Ahora quiero escuchar algún comentario por parte de ustedes. La clase de hoy aquí se termina. El último método, perdone, el último es de combinado. O sea, se puede combinar, ¿sí? Uno con otro. ¿Está bien? Así que no lo vamos a hacer. Se puede combinar con el primero con el 2, con la causa y consecuencia, ¿sí? O las 6 preguntas, ¿sí? Del periodista, ¿sí? Con el primero, o sea, se puede combinar. Eso es lo que se trata, ¿sí? Bien. La expectativa que tenía sobre este curso, lo que se espera de este curso y sobre esta primera clase. Quiero escuchar sus comentarios. Bueno, pastor, por mi parte yo le agradezco. Ha sido bastante puntual, didáctico, lo he entendido de principio a fin. Nos ha dado bastantes luces y obviamente ya estoy esperando con ansias el próximo jueves. Amén. Gracias, gracias a Dios. Pues sí, pastor, pues sí creo que esta clase, digamos, en tiempo corto, digámoslo así, pero con un panorama muy amplio, ¿no? Nos cambia toda el enfoque, ¿no? La forma de pensar, ¿no? O de siquiera interpretar las escrituras, pues por lo menos a mí me quitó un velo, ¿no? De los ojos y realmente nos da una expectativa mucho más amplia y más puntual, ¿no? Hacia lo que refiere las escrituras. Amén, amén. Bueno, no pierda esta motivación, porque tenemos que seguir hasta el final, ¿sí? Bueno, muchas bendiciones y nos volvemos a ver el próximo jueves a la misma hora, ¿sí? A las 20 horas hora argentina. Pero sí pueden, le sugiero que conecte 5 o 10 minutos antes. Yo siempre estaré unos 15 minutos antes. Cualquier cosa, charlamos y tuvo alguna duda, me preguntan, pero prefiero que conecten 5 o 10 minutos antes, ¿sí? Bien, Jenny, ¿quería decir algo? Sí. Sí, es que busqué la hora argentina con la chilena y me salía que era la misma, por eso me conecté hasta ahora, si estaba esperando o sea, a las 8 me conecté, estaba esperando la clase. ¿Podría ser que cuando usted se conecte por WhatsApp avise que está conectado, por favor, para saber la hora? Me imagino que es a las 7 en Chile, parece. Supongo que sí, hay una buena hora de diferencia. Bueno, bien, por la duda, cualquier cosa, cuando comienza la clase, le digo ya comienza, pero el que no puede, para no insistir lo que no puede, pero por eso no subí el mensaje. Pero bueno, 20 horas, Sí. hora argentina. ¿Sí? Bien. Pastor, mi hermana Jenny, efectivamente, Chile y Argentina tienen 1 hora de diferencia. Es decir, tendría que entrar a las 7. Ok, gracias.
Ah, ok. Bien. Bueno, entonces para la próxima va a estar su esposa, ¿lo cierto, Hugo? Sí, pastor. Sí, de todas maneras. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Ok. Bien. Cualquier cosa, explíquele sobre la primera clase. Ah, Bendiciones, nos vemos voy a entonces. practicar explicándola. Y subo el video apenas termine la grabación. Sí, por Bendiciones. favor. Sí. Bendiciones, hasta luego, chao, chao.